Hola, buenas noches, bienvenidos. Hoy iniciamos los festejos del 37 aniversario por representación del colegio. Muchas gracias por estar en estudiar y pertenecer. Activos ahora y recorres con información para que se. Adelante, por favor. Creo que la Rosaura no tiene señal. La Rosaura. Sí, sí estoy. Adelante. Nada más que no sé por qué se apaga mi cámara. ¿Sí? Pero sí te vemos. Adelante, por favor, amigo. Sí te escuchamos. ¿Rosaura? Adelante, por favor. Sí. Lo que no puedo es ver la cámara. La No tengo importa. supuestamente, yo la tengo prendida, pero ¿no importa? Ok. ¿Quién empieza entonces? Sí, por favor. Ok. ¿Empiezo yo? Adelante. Ya iniciamos la sesión. Ok. Buenas noches, compañeros. Es un gusto para mí saludarlos en esta tarde-noche, en donde el maestro Felipe de Jesús Carrillo Montiel nos va a hacer favor de darnos una charla sobre la arquitectura de Tulancingo a través de los siglos. Algo para nosotros como arquitectos muy importante, conocer nuestras raíces, conocer el lugar donde vivimos, donde trabajamos, y para nosotros la Delegación Tulancingo es un gusto iniciar con los festejos del 57 aniversario del colegio al cual pertenecemos. Muchísimas gracias, espero que les guste tanto como a nosotros nos ha gustado las ponencias del maestro. Arquiali, ¿nos apoyas con Pues bienvenidos a todos. Sí, el maestro Felipe de Jesús Carrillo Montiel, como maestro en música, tiene 27 años dedicado a la docencia en los niveles de preescolar y primaria, impartiendo la materia de educación artística. Como pianista, tiene 37 años de trayectoria y ha participado en diversas agrupaciones musicales en Tulancingo. Como compositor, tiene una trayectoria de 30 años en donde ha ganado diversos premios a nivel estatal y nacional. Ha compuesto varios himnos para la escuela. Es el autor del himno del Festival Internacional de Folclore de la emblemática canción Somos Tulancingo y el Tulancingueño. Es miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Como historiador, ha dado más de 200 conferencias sobre la historia de Tulancingo y ha realizado diversos recorridos turísticos en donde difunde el acervo histórico y cultural del Valle de Tulancingo. Es el autor del libro Radiografía de un bohemio, en donde plasma la vida y obra del compositor Acrelio Carrillo Castillo. Gracias a esta publicación fue reconocido por la medalla Ricardo Palmeri por la comunidad yucateca en el año 2017. Es el grande coleccionista de objetos relacionados con santos de plata a nivel estatal y actualmente es director del Museo del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Bienvenidos a todos. Gracias. Adelante, maestro. Bien. Para compartir. Ya está compartiendo su pantalla. ¿Ya está? Perfecto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, estimados arquitectos. Para mí siempre es un gran honor el poder compartir lo que es la historia de la ciudad de Tulancingo, que tiene una presencia humana de 14,000 años de antigüedad. Y de acuerdo a los estudios paleontológicos, nuestra historia arranca desde hace 20,000 años, con el descubrimiento de algunos fósiles que nos hablan de la presencia de caballos, camellos, gliptodontes y mamuts en la región de Tulancingo. Pues bien, vamos a hacer un viaje mágico a través de esta historia de 14,000 años, conocer las primeras habitaciones, casas habitaciones de estos primeros hombres que provenían del norte de la República y que de alguna manera hace falta mucha investigación todavía en el Valle de Tulancingo. Esto que yo les voy a mostrar se estudió en 1954
cuando llegaron los primeros arqueólogos de manera formal a Tulancingo para estudiar la gran historia. Desafortunadamente, hace falta mucho recurso, mucho presupuesto, mucha investigación para dar a conocer la grandeza de lo que somos como tulancinguenses. Es una de las ciudades con más historia del continente y lo vamos a ir viendo. Desafortunadamente, a través de los siglos han ido perdiendo construcciones. De lo que yo les voy a hablar de Huapalcalco, tal vez sea el 1% de la grandeza de lo que era la riqueza arqueológica y arquitectónica, cultural y artística del Valle de Tulancingo. Así que, pues vamos a comenzar, esperando que no tengamos alguna complicación. Pues bien, estamos viendo dos cerros que representan para el mundo de los toltecas al dios Ometeotl. Ometeotl es el dios de la dualidad. Ome, dos, teot, dios. Mujer y hombre, positivo y negativo, día y noche. Es el principio divino de todo, el equilibrio. Algunas crónicas nos hablan de que los toltecas eligieron el sitio sagrado de Huapalcalco por la ubicación de estos dos cerros que son muy importantes. Hablemos del cerro de la Mesa, que es la parte femenina de Huapalcalco, y del cerro del Huixtli, que significa cerro de la aguja, que está una representación del sol. Y en medio de estos dos cerros caía hace muchos años una cascada que nos habla del origen del ser humano. Provenimos del agua cuando estamos en el vientre de nuestra madre. También en la relación sexual hay una mezcla de fluidos que de alguna manera dan la vida. Y entonces hay muchas representaciones de la humanidad en estos cerros sagrados. Aquí vemos el montículo principal de Huapalcalco. Huapalcalco viene del náhuatl huapalit, que es madera, cali, casa, co, lugar de. Por lo tanto, la palabra Huapalcalco significa lugar de la casa o de las casas de madera. Estamos viendo nuevamente el cerro femenino, donde está la luna, y el cerro masculino, donde está el sol. Y estamos viendo que muy probablemente este lugar haya sido construido en base al movimiento de los astros, como muchos lugares sagrados. Aquí les muestro las fotografías de los acantilados de ambos cerros. De este lado podemos ver la luna en el cerro femenino de la Mesa y el sol, que desafortunadamente pues se desprendió esta parte de la roca y que solamente conservamos la mitad de este disco solar. Como se los comentaba, cuando llueve demasiado en Tulancingo, se forman estas cascadas que antiguamente eran permanentes. Desafortunadamente, con el crecimiento de la mancha urbana, pues se han acabado los bosques. Hace muchísimos años, en tiempos prehispánicos, Tulancingo estaba cubierto de bosques, pero las mismas culturas prehispánicas ocupaban la madera para sus construcciones. Y pues en la actualidad pues ya no existe nada de aquel bosque que cubría los cerros. Pero cuando llueve demasiado, podemos observar estas cascadas en Huapalcalco. Hay diferentes abrigos rocosos. Uno de los principales es la llamada Cueva del Tecolote, que es una de las primeras casas habitación del hombre prehistórico que provenía del norte de la República. Aquí, dentro de la cueva, que tiene una forma triangular, el hombre de la prehistoria creía que la cueva está relacionada con el aparato reproductor femenino.
Por tal motivo, cuando morían las personas, eran sepultadas de una forma casi como si estuvieran recién nacidos, de una forma fetal, en posición fetal, se colocaban los cuerpos porque creían que al regresarlo al útero, a la matriz de la tierra madre, podían reencarnar más adelante. Entonces es interesante esta cueva de Huapalcalco porque se encontraron los restos óseos de los hombres más antiguos del estado de Hidalgo y de los más antiguos de, digamos, de la República Mexicana, de 11,000 a 14,000 años de antigüedad. Eso lo afirma la investigadora Cynthia Irving, quien analizó estos restos óseos a través del estudio de carbono 14. Estos hombres, que eran Homo sapiens, que medían 1.65 metros de alto, fueron enterrados con 5 perros domesticados. Estos perros era la cruza del lobo europeo con el perro chino y es el entierro de perros domesticados más antiguos de América. ¿Qué quiere decir con esto? Que muy probablemente en Tulancingo por primera vez se dio la amistad del ser humano con el perro. También en esta cueva se encontraron camas de conchas rosadas procedentes de las costas del Pacífico, en donde se depositaban los los cuerpos de niños recién nacidos decapitados. Las cabezas de los niños eran depositadas sobre vasijas y a su vez los cráneos eran salpicados de hule azul derretido para venerar al dios Tlaloc. Eso es ya en la época teotihuacana, en la época que Tulancingo fue también parte del imperio totonaca, parte de los toltecas y parte de los mexicas. También se encontró lo que conocemos en arqueología como la mujer sabrosa. Se practicaba también el canibalismo. Esta mujer se dice que fue hervida con los mismos jugos de su cuerpo para que la pudieran comer las demás personas. Entonces, pues estos son datos interesantes de una de las cuevas más antiguas del estado de Hidalgo, que tiene también presencia de pinturas rupestres, que es algo muy extraño. La pintura rupestre de Tulancingo no se parece a ninguna de todo México. Se han comparado las pinturas con otras expresiones pictóricas sobre las rocas y se dice que las pinturas rupestres de Tulancingo son muy parecidas a las de Namibia en África y en Etiopía. Así que en las pinturas se pueden observar una secuencia de cacería, como el líder de la tribu organiza a su gente para darle sustento, darle comida a la población. También se dice que las pinturas rupestres vienen siendo de alguna manera la representación de los astros principales del cielo. Esto es el Sol, la Luna, Venus, entre otros astros, que nos van marcando las fechas exactas en que el hombre pueda sembrar sus cosechas, pueda tener sus hijos y venerar a sus dioses. Aquí estamos viendo la cueva más grande de Huapalcalco. Se conoce como la sala de armas. Hay un efecto especial del sol. Cada 21 de diciembre cabe perfectamente la luz dentro de esta cueva. Si ustedes se pueden dar cuenta, yo la verdad he llegado a la conclusión de que estas cuevas fueron hechas por el hombre. No le veo ninguna estructura de estalactitas, estalagmitas, y si se dan cuenta en la puerta se ve claramente una pared. O sea, son cuevas extrañas. Hay un cerro cercano a Huapalcalco, rumbo hacia Napateco, hay un cerro intermedio donde hemos encontrado cuevas con aplanados. Nunca había visto ese tipo de cuevas que probablemente hayan sido especialmente para los reyes que vivieron en Tulancingo. Entonces, les presento esta cueva que se ilumina cada 21 de diciembre. Cabe mencionar que esta fecha, pues, es la entrada del invierno.
y también para los mexicas es el nacimiento del dios Meshi Huitzilopochtli, que nace el 21 de diciembre. El dios principal del Valle de Tulancingo se llamaba Napatecutli y era venerado en este altar natural llamado el Cerro de Napateco. Napate significa Napatecutli, el 4 veces Señor, que es uno de los ayudantes de Tlaloc, llamado Tlaloque, y la terminación co significa lugar de Napatecutli, eso significa este cerro sagrado. Es un cerro donde curiosamente se cortan los climas provenientes del Golfo de México. Es un cerro que incluso para las culturas antiguas le llamaban el ombligo del mundo. Tiene muchos misterios. Hay un grabado en una piedra donde está escrito de un lado en náhuatl y del otro lado en otomí. Antes de la llegada de los españoles a México, Tulancingo estaba dividido en dos partes. El norte, que estaba formado por Santana Huitlalpan, Santa María Asunción y Metepec, se llamaba Tlaixpa, que significa a la orilla de la ladera del Cerro de Napateco. Y la parte sur, donde se hablaba el náhuatl, estaba conformado por Tulancingo, Cuautepec y Santiago. Y ese lugar se llamaba Tlatoc, lugar del Tlatoani o lugar de gobierno. Así es como se llamaba. Y también en el idioma otomí, cuando quieren referirse a Tulancingo, que le llaman Ñumu, significa la casa del patrón o la casa de gobierno. También en esa traducción al otomí o en el náhuatl, Tlatoca, lugar de gobierno. Ese es el nombre que tenía Tulancingo antes de la llegada de los españoles. Y entonces, los dos pueblos se unían en una celebración el 24 de junio de cada año para conmemorar al dios Napatecutli, quien era el dios de los artesanos, los que hacían los petates, los que hacían diferentes artesanías que hacían con los tules que crecían alrededor de una gran laguna que teníamos en el Valle de Tulancingo. Aquí estamos viendo al dios Napatecutli, pero hay algo muy interesante. Cada 24 de junio sacrificaban a una persona que representaba al dios Napatecutli. Aquí estamos viendo cómo una persona caracterizada de este dios le echaba la bendición con unas ramas a los indígenas, igual que la religión católica. Aquí hay un misterio y los frailes franciscanos, cuando llegaron por primera vez a México, allá por 1519, acompañando a Hernán Cortés, se sorprendieron que los sacerdotes indígenas hacían las mismas ceremonias que los cristianos. ¿Qué quiere decir con esto? Que probablemente llegó una persona que ya traía esa información. Algunos dicen que fue el apóstol Santo Tomás, que era el apóstol más pequeño de Cristo, y que él fue el encargado de evangelizar América. Por eso se habla de un hombre blanco y barbado que trajo la información y que le llamaban los indígenas Se Acat Topiltzin Quetzalcoatl. Se significa uno, Acat caña, To nuestro, Pil niño o príncipe, Sin venerable. Entonces se habla de nuestro venerable príncipe o nuestro venerable niño, que tenía el nivel de un Quetzalcóatl, de un hombre sabio que nos trajo información en cuanto a arquitectura, en cuanto a astronomía, matemáticas, artes, etcétera. Y principalmente la religión. Entonces, aquí es un dato interesante porque la ciudad de Tulancingo está trazada en base a la tradición prehispánica del dios Napatecutli, y que eso lo aprovecharon perfectamente los franciscanos para poder evangelizar este lugar y construir sus templos orientados de acuerdo a la tradición prehispánica. En Tulancingo se da una fusión de culturas muy interesantes. Se dice que el 24 de abril del año 76 después de Cristo acontece una erupción
en el Valle de México. Ahí, digamos, del lado de Ciudad Universitaria, hay una erupción de un volcán llamado el Xitle, que viene a sepultar una de las culturas más antiguas del Valle de México, que es la cultura Cuicuilco. Muchos habitantes de Cuicuilco se desplazan al Valle de Tulancingo para encontrar una estabilidad en cuanto al clima, pero nos traen la información de esta estructura circular, la pirámide principal de Cuicuilco. Lo vamos a ver reflejado. Aquí estamos viendo cómo construían sus primeros templos arquitectónicos. Estas personas que ya dejaron de vivir en las cuevas, bajan a la parte plana, a la orilla de la laguna, y empiezan a construir pequeños basamentos con pequeños escalones, muros donde amarraban troncos que eran cubiertos con lodo y con unos techos muy ligeros porque no conocían la forma de crear soportes como para manejar techos con pesos muy fuertes. Entonces, estos son los primeros templos que se levantan en Tulancingo, pero son muy similares a los que tenía el Valle de México, principalmente en Cuicuilco. Entonces, así empieza a desarrollarse las primeras aldeas. El hombre sale de sus cuevas y empieza a crear este tipo de casa habitación. Aquí estamos viendo lo que les comento. Esta es, en la parte de arriba tenemos la estructura, el basamento de Cuicuilco, y en la parte baja tenemos la estructura más llamada pirámide. México no existe ninguna pirámide. Las pirámides son cuerpos geométricos perfectos como los de Egipto, pero México tenemos montículos. ¿Por qué se llaman montículos? Pues porque el hombre prehispánico veneraba a los montes sagrados. Los montes les daban agua, les daban minerales, les daban animales, les daban madera. Entonces, hemos descubierto que el hombre de la antigüedad orientaba sus construcciones como copia de los cerros sagrados. Si se dan cuenta, las estructuras de México son simplemente montones de tierra y de piedras que iban cubriendo con lajas muy finas para darle una forma estructural. Entonces, dense cuenta la forma de ir acomodando las piedras en Cuicuilco y la forma en que están acomodadas las piedras acá en lo que es la zona arqueológica de Huapalcalco. Es muy parecido a esos muros. Cabe mencionar que la primera estructura arquitectónica del montículo principal de Huapalcalco data del año 150 a.C. Entonces, muy similar al periodo en que estaba Cuicuilco en el Valle de México. Hay personas que han intentado reconstruir la famosa casa de madera. Recordemos que el Huapalit es madera, Cali, casa. Aquí estamos viendo el glifo, la representación de Huapalcalco en los códices, y hay personas que han tratado de descifrar arquitectónicamente cómo era el templo que coronaba a este montículo principal de Huapalcalco. En la parte baja de lo que es el templo, aquí estamos viendo la reconstrucción. El templo empezó a excavarse el 20 de mayo de 1956 por la arqueóloga Florencia Müller y César Lizardi, junto con un grupo de peones que reconstruyeron hipotéticamente, porque tampoco sabemos si esta es la estructura real. En la parte baja, como no había saqueos en la parte baja, pues más o menos reconstruyeron y encontraron que había talud y tablero típicos teotihuacanos, con la diferencia de que el talud en Tulancingo casi tiene la misma altura que un tablero. Entonces, aquí se dice que cuando Teotihuacán cae ese imperio, Tulancingo, que era como una colonia, Tulancingo pertenecía a un programa de expansión para conquistar las costas del Golfo vía Tulancingo.
Entonces, nos volvimos típicamente teotihuacanos. De hecho, el 80% de hallazgos arqueológicos del Valle de Tulancingo son completamente teotihuacanos porque estuvimos ligados a ellos alrededor de 400 años. Imagínense ese gran intercambio. Y aquí está la muestra, la influencia arquitectónica de Teotihuacán. Ellos inventan el talud y el tablero y entonces se ve reflejado en la parte baja. Probablemente todo el montículo haya estado cubierto en la época teotihuacana por talud y tablero en 4 niveles. Muy similar al montículo que vemos en Tepeapulco, en la zona de Chihuingo, zona arqueológica. Aquí, si se dan cuenta, está completamente teotihuacano, pero haciendo referencia al talud es más pequeño. Esto sí es típicamente teotihuacano al 100%, pero en Tulancingo hubo una variante. Con la caída de Teotihuacán, hablando del año 600 después de Cristo, Tulancingo buscó su independencia. Sí éramos teotihuacanos, pero queríamos darle ya un trato diferente a la arquitectura, nuevas medidas, nuevas formas, pero sin dejar a un lado nuestros orígenes. A un lado del montículo principal de Huapalcalco hay otro templo. Ese templo, en las escalinatas tenía grabadas estas serpientes, que nos habla que probablemente este templo haya sido dedicado a Quetzalcóatl, el cual ha sido saqueado durante siglos y que solamente nos quedan 3 escalinatas y que estas serpientes ya no las vemos porque fueron robadas por la gente. Entonces, estamos hablando de esa relación con Teotihuacán. Este templo está dedicado a Tlaloc. Cabe mencionar que Tulancingo tenía en el centro una gran laguna con muchos riachuelos, muchos manantiales. O sea, era un lugar dedicado al agua Tulancingo. Entonces han encontrado en las 4 esquinas de esta construcción los cráneos de esos niños que decapitaban en la cueva del Tecolote, montados sobre vasijas, y que nos habla de que esto es dedicado al dios de la lluvia. Y del otro lado, al lado norte, estaba el templo de Quetzalcóatl. ¿Y qué estamos viendo aquí en la parte baja? Pues el templo de Quetzalcóatl que se encontraba, más bien que se encuentra en lo que conocemos como la Ciudadela en Teotihuacán, donde fusionamos al dios Quetzalcóatl con Tlaloc. César Lizardi, junto con Florencia Müller, empiezan a excavar Huapalcalco el 8 de abril de 1954. En la parte baja de Huapalcalco se encontraban estas estructuras, casas habitaciones típicamente teotihuacanas y decoradas con murales. Decía César Lizardi que si pudiéramos reconstruir la parte baja de Huapalcalco se vería como esta imagen que vemos de un barrio típicamente teotihuacano y decorado con murales. Así se vería la reconstrucción de este patio que estamos viendo en la parte baja. Hacia 1985, la arqueóloga Enriqueta Holguín Manso nos dice que Huapalcalco tenía murales dedicados a la lluvia, fíjense, colores azules. Cuando las líneas caen en diagonal, se refiere a la lluvia. Pero aquí estamos viendo fragmentos de los murales de Huapalcalco y decía Enriqueta Holguín que si se pudieran reconstruir los murales serían casi similares al mural del Templo de la Agricultura en Teotihuacán, que nos habla igual de la importancia del agua para las cosechas. En la colonia La Cañada, dándole vuelta al cerro de Huapalcalco, llegamos a un lugar donde se encontraban los talleres de los artesanos. Ahí se encontraba la segunda mina de obsidiana del Valle de Tulancingo, en un lugar llamado La Cañada o El Pizarrín. Aquí estamos viendo estructuras prehispánicas, donde estaban las casas habitaciones de los artesanos, y aquí abajo aparece un temazcal terapéutico descubierto por la arqueóloga Margarita Gagiola en la década de los 60. Esta construcción de tener un temazcal, un baño de vapor, en la zona de los talleres, ayudaba a que cuando los artesanos se astillaban con la obsidiana, porque la obsidiana es un cristal,
y se incrustaba en su piel, se bañaban, se metían dentro de este baño de vapor, dentro del temazcal, para que se abrieran los poros y pudiera expulsarse estas astillas, estos pedazos de obsidiana. También aquí se encontraba en el lado de la cañada uno de los jardines botánicos más completos del mundo mesoamericano. Aquí les presento el plano arquitectónico del montículo principal de Huapalcalco. Es su radiografía. Son 4 etapas constructivas. El primer templo data del año 150. Incluso se dice que los teotihuacanos tomaron de aquí el tablero. Y aquí estamos viendo un talud largo. Cabe mencionar que el primer templo es 150 años antes de Cristo. Teotihuacán empieza a alcanzar su plenitud hacia el año 200 después de Cristo. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que de Tulancingo parte el conocimiento para fundar nuevos lugares. Aquí lo vamos a demostrar. Estamos viendo otra vez el templo principal de Huapalcalco. Estamos viendo las escalinatas de Quetzalcóatl, el templo de Tlaloc. En medio de estas 2 construcciones principales habían estas habitaciones. De aquí salían los ayudantes del sacerdote. El sacerdote vivía aquí en esta habitación que vemos aquí. Vivía en el templo de Quetzalcóatl. El sacerdote bajaba y salía con esta especie de sacristanes o monaguillos. Llegaban aquí al centro, hay una piedra que era como una especie de pila bautismal, porque había una cama de piedras donde caía la lluvia del cielo y se formaba un espejo de agua. Entonces, de aquí subían a lo alto del templo para hacer la ceremonia. Entonces, hacia acá, hacia abajo está el norte, hacia acá arriba es el sur, para que más o menos ubiquemos. Se dice que este famoso personaje, Zacatopilzquetzalcóatl, que vivió 4 años en Tulancingo, vinieron por él los toltecas y se lo llevan para fundar Tula. Ahora vamos a analizar. Aquí estamos viendo este templo y compárenlo con este otro. Otra vez mirando hacia el norte, aquí está el norte. Y aquí está otra vez el templo de Quetzalcóatl. Fíjense la distribución y aquí hay unas columnas. Esas columnas existían aquí, precisamente aquí están las bases de las columnas. Habían varias columnas que con el tiempo han desaparecido, pero todo estaba lleno de columnas. ¿Qué quiere decir? Que los toltecas para fundar Tula copiaron Huapalcalco. Otra vez, Tlaloc, Quetzalcóatl. Y aquí está un templo, Tlaloc, Quetzalcóatl. Y hay un juego de pelota de este lado. Y se dice que el juego de pelota estaba en donde actualmente hay un estacionamiento. Una persona que era la autoridad municipal, en su ignorancia, mandó a meter trascabos y arrasó con esa estructura. Acá atrás hay otro juego de pelota. Entonces, muy probablemente esta zona en Huapalcalco está inexplorada, la parte de atrás. Probablemente se encuentre un juego de pelota en esta parte. Ahora, la información parte de Tulancingo para crear Tula. Aquí estamos viendo el templo de los Atlantes. Esto es Tula. Pero los toltecas influyen en el mundo maya hacia el posclásico. Estamos hablando del año 1000 después de Cristo. Fíjense la similitud de los templos. Esto es Tula y esto es Chichén Itzá. Estamos viendo en Tula lo que son los Atlantes y de este lado el templo de las 1000 columnas. La misma arquitectura. ¿Qué quiere decir? Que probablemente de Tulancingo haya partido la información para construir lo que es una de las maravillas arquitectónicas del mundo moderno, que es Chichén Itzá. Con la caída de Tula hacia el año 1120 aproximadamente, nos invade un grupo de gente bárbara llamada chichimecas y destruyen por completo la cultura tolteca, pero ellos poco a poco se van a ir refinando. Aquí estamos viendo el templo mayor de Tenayuca, que era la capital de los chichimecas en el Estado de México. Pero el 19 de febrero de 1487, los mexicas inauguran su templo mayor.
Aquí cabe mencionar que hubo un periodo llamado epiclásico entre el 600 al 900 después de Cristo. Se da una modificación en la arquitectura religiosa. Recordemos que en Teotihuacán gobernaban los sacerdotes. En la época clásica, hablando del año 0 al año 600, los gobernantes eran sacerdotes. Entonces era la élite de Quetzalcóatl, hermanado con Tlaloc. En el epiclásico del año 600 al 900 después de Cristo, suben al poder los militares y matan a los sacerdotes. Por eso estamos viendo el templo de Tenayuca de Chichimecas, que donde ya no aparece Quetzalcóatl, aparece Meshi Huitzilopochtli, que es el nombre completo. Por eso nuestro país se llama México, porque cuando los mexicas, bueno, los aztecas primero vieron cómo bajaba ese águila, representación de Huitzilopochtli, que es colibrí zurdo, no le llamaban Meshi Huitzilopochtli. Como era un nombre muy largo, le decían de cariño Meshi. Por eso recuerden que Co significa lugar de. Entonces, cuando ven el águila sobre el nopal, dicen México, Co, lugar de Meshi. Estamos en el lugar de Meshi, de nuestro dios Meshi Huitzilopochtli. Ahora nos vamos a dejar de llamarnos aztecas y vamos a ser los hijos de Meshi, mexicas. Hay que tomar en cuenta estos datos porque la arquitectura va cambiando de acuerdo a los procesos políticos y militares, sociales de nuestro país. Las famosas calzadas flotantes. Esto lo tuvimos en Tulancingo porque Tulancingo, al igual que México Tenochtitlan, fue construido sobre una laguna. Y el ejemplo de esta calzada lo tenemos en la calle Cuauhtémoc. La calle Cuauhtémoc es la única calle realmente orientada al norte y se llamaba en la antigüedad calzada Aquetzalpa, que en náhuatl significa sobre el agua preciosa. Era una calzada que flotaba y que unía a los dos pueblos que les comenté, al pueblo de Tlaxpa, pueblo tomí, y al pueblo tlatoca, que hablaban náhuatl. Margarita Gagiola también descubre en Guapalcalco, en la parte baja, los vestigios de chinampas. Lo que no sabemos es si los mexicas nos copiaron esa tecnología o nosotros, cuando fuimos parte del imperio de Moctezuma II, nos trajeron esta tecnología. Pero como Tulancingo era un lugar de conocimiento, era la universidad para crear nuevos sacerdotes, nuevos Quetzalcóatl, probablemente los mexicas nos copiaron este sistema de islas artificiales llamadas chinampas. Aquí está, por ejemplo, el vestigio de lo que es la laguna de Supitlán. La laguna de Supitlán es lo último que nos queda de esa gran laguna sobre la cual se montó la ciudad de Tulancingo. Estamos viendo los famosos tules y que nos hablan del origen de la palabra Tulancingo. Tulancingo significa lugar detrás del tule. Los toltecas vivían en los islotes, vivían en medio de la laguna tal como los mexicas. Por eso decían los que están detrás del tule. También Tulancingo viene del náhuatl Tolan, que es ciudad, capital o metrópoli, sin venerable co, lugar de. Por lo tanto, también la palabra Tulancingo significa lugar de la venerable ciudad de los toltecas. Y bueno, ya en la época de cuando llega ya Hernán Cortés, llegan los franciscanos, como Tulancingo estaba sometido por los mexicas, pues hubo un levantamiento armado encabezado por el príncipe Iztlizóchitl, que era heredero al trono de Texcoco. Y él, antes de la llegada de Hernán Cortés, ya había levantado en armas a la mayoría de pueblos indígenas para acabar con el yugo de los mexicas. Por tal motivo, cuando llegan los primeros españoles en 1526 a Tulancingo para iniciar la evangelización de los indígenas, pues cambia por completo la ubicación de algunos templos. Cuando llega Fray Juan de Padilla en 1526, decide acompañar al cacique de Tulancingo, del barrio Tlatoca, a Champontzin. Le pide hospedaje y Champontzin vivía donde está el panteón municipal. Ahí Fray Juan de Padilla le pide que le regale un pedazo de terreno para crear la capilla abierta de Nuestro Señor de la Expiración. Aquí estamos viendo la construcción de esta capilla,
que para mucha gente han dicho que es la más antigua de Latinoamérica, y no es cierto. Es la quinta más antigua de México, y sí una de las más antiguas de Latinoamérica, pero era una capilla de esta forma, una capilla abierta. Lo único original de esta capilla es este arco que dice 1527 y estos muros. O sea, es una estructura arquitectónica de capilla abierta. Estos muros desconocemos la fecha, pero ya son muros modernos. La única parte antigua que construyó Fray Juan de Padilla fue esta. Él pensaba que el centro de Tulancingo era el barrio de Tlatoca, pero descubre hacia 1528 que existía la famosa calzada Quetzalpa que unía a los dos pueblos de Tlaxpa y Tlatoca. Entonces decide fundar el pueblo de Tulancingo un 24 de junio, día de San Juan Bautista. Y esta es la cruz atrial original, que es el símbolo de la fundación del pueblo moderno de Tulancingo. Sin embargo, como esta cruz formaba parte del panteón antiguo, el panteón virreinal, que se encontraba frente al convento, que vemos en esta parte de aquí, que está a un costado de la catedral, entonces creyeron, al momento de que se reubica el panteón virreinal, creyeron que esto era una tumba, la cruz formaba parte de una tumba, entonces se la llevan, pero ya lo ubicamos en el panteón actual. Y entonces, con el paso del tiempo, un presidente decía, pues es que arquitectónicamente nos hace falta una cruz atrial frente al convento. Y entonces, aquí es donde copia una cruz del convento de Zempoala, que es una de las poblaciones más cercanas de origen franciscano a Tulancingo. Pero esta no es la cruz original. La cruz se encuentra en el panteón y lo que queremos es regresarla en el año 2028 para conmemorar 500 años de la fundación de nuestra ciudad. El pueblo se llama San Juan Bautista Tulancingo en la época virreinal porque relacionan los frailes, buscaban a un santo que tuviera las características del dios Napatecutli, el dios de las aguas. Cabe mencionar que San Juan Bautista fue quien bautizó a Jesucristo en el río Jordán y está relacionado con las aguas. Si ustedes analizan esta escultura que tenemos en nuestra catedral, es muy interesante porque tiene dos vestuarios, uno en color gris y otro en color rojo. El vestuario gris nos habla de un origen prehispánico. Si ustedes ven en su hombro, lleva 3 nudos y eso solamente lo hacía la nobleza, los emperadores mexicas. Y el traje, la ropa roja nos habla de su origen cristiano. Entonces, cuando los indígenas de Tulancingo vieron esta escultura, se hincaron ante ella porque pensaron que era su emperador mexica. Y así empezaron la conversión, sin estarse peleando con los indígenas, nada más les dijeron, el dios Napatecutli a partir de hoy cambia de piel. Ahora tiene una piel blanca y ahora se va a llamar San Juan Bautista. Y se celebra el 24 de junio. Y así empezó la conversión, pero también empieza la arquitectura. La primera construcción ya en forma por parte de los frailes fue el convento de Tulancingo, el convento dedicado a San Juan Bautista. Aquí se encontraba en la parte baja lo que es la cocina, en otra puerta se encontraba lo que es la primera escuela, donde se enseñaba a los indígenas arquitectura para construir nuevos templos, se enseñaba escultura, pintura, música, el español y la fe católica. Estaba un lobby donde actualmente están las oficinas de la catedral y otro pasillo, otra puerta que conducía para unir a este convento con la antigua iglesia del Sagrario. Y en la parte de arriba se encontraban las celdas o dormitorios de esta estructura arquitectónica. Aquí estamos viendo una iglesia que se encontraba a un lado del convento. Desafortunadamente, en la actualidad ya no existe, ni estos arcos, que actualmente ya es una avenida que pasa enfrente de la Catedral de Tulancingo. Este templo era la capilla de la Tercera Orden de San Francisco, una joya de la arquitectura virreinal, que solamente existían 2 capillas idénticas con esta arquitectura a nivel Latinoamérica. La otra se encuentra en la ciudad de Tlaxcala. Vamos a ver por qué es especial esta
capilla que fue inaugurada el 1 de enero de 1576. Aquí estamos viendo el techo de madera, estamos viendo la estructura que está encima del altar principal. Lo importante, lo interesante de esta capilla, que era muy pequeña, era la fusión del arte barroco con la estructura de la arquitectura árabe, arquitectura mudéjar. Entonces, esta era la importancia de esta joya del virreinato en Tulancingo, esta fusión interesante. Y como les comentaba, el convento estaba a un lado de la antigua iglesia del Sagrario. Sobre estos muros de esta antigua iglesia se levantó la arquitectura de nuestra catedral de Tulancingo. Aquí estamos viendo la manzana fundacional, sobre la cual se estructura el Tulancingo contemporáneo, y de ahí surgió el trazo de las cuadras y de las casas. Aquí estamos viendo esa avenida principal que yo les decía desde tiempos prehispánicos, la calle Cuauhtémoc, llamada Calzada Aquetzalpa. Aquí se ubica el jardín principal de Tulancingo, donde era el antiguo panteón, hoy Floresta, y había una plaza cívica, donde actualmente es el Parque Juárez. Y enfrente, esta casa enorme era la primera alcaldía, el primer palacio municipal de Tulancingo en la época del virreinato. Y a partir de ahí se hacían los trazos de las ciudades virreinales, el trazo urbano. Del lado oriente se colocaba el poder religioso y del lado poniente el poder político, en el centro una plaza cívica llamada Plaza de Armas, y a los costados estaba la casa del, en aquel tiempo, el alcalde, y algunos mercaderes. Y así se fue trazando Tulancingo. Este es un mapa del año 1731. Estamos viendo también las famosas murallas que rodeaban los complejos conventuales. Esto eran fortalezas tipo medieval, porque había indígenas que también no estaban de acuerdo en convertirse a la religión católica. Entonces había problemas, por eso se levantaban estas bardas. Y bueno, la arquitectura, que aquí se ve como un castillo, algo de, junto con el convento, tiene algunos rasgos de lo que es la arquitectura medieval, y algunos rasgos de pequeña arquitectura, le llaman gótica en algunos puntos, pero es muy poco lo que se tiene. Ustedes como expertos pues van a definir más estos rasgos arquitectónicos de nuestros templos. Y aquí es lo que les estoy comentando. El problema de Tulancingo es que fuimos base militar de las tropas españolas. Cuando el arquitecto José Damián Ortiz de Castro presenta el proyecto para ampliar la iglesia del Sagrario y convertirla en nuestra catedral, en realidad lo que se pretendía era tumbar estos muros antiguos del año 1580 de la iglesia del Sagrario. Pero no había dinero disponible porque el impuesto de Tulancingo era para alimentar a las tropas de España, darles alimento, darles armamento y uniformes. Pero José Damián Ortiz de Castro, arquitecto originario de Coatepec, Veracruz, lo que decide es, sobre estos muros, aquí estamos viendo la parte de atrás, lo que es el ábside de la catedral, estamos viendo cómo él plantea una solución. Dice, por un lado, voy a respetar el origen arquitectónico de Tulancingo, su origen franciscano, y lo único que voy a hacer es una ampliación. Vamos a ampliar la altura, vamos a crear una nueva fachada estilo neoclásico para desplazar el estilo barroco que predominaba en la Nueva España, y vamos a aumentar las cruces, estos brazos que salen de la estructura arquitectónica. Entonces aquí estamos viendo en las fotos, aquí estamos, por ejemplo, viendo una ventana que está ya cubierta con piedra. Aquí vemos otra por donde entraba el sol, cómo se fueron tapando estas estructuras, estas ventanas de la antigua iglesia del Sagrario para montar encima toda la estructura neoclásica de la nueva catedral. Gracias a este proyecto arquitectónico, José Damián Ortiz de Castro fue llamado académico de mérito, y gracias a este cargo él pudo hacer a un lado la arquitectura barroca para imponer el estilo neoclásico. Y el primer proyecto, la primera iglesia neoclásica, pues es Tulancingo. Comenzó a construirse
en el año 1789. Desafortunadamente, Ortiz de Castro murió en 1793 y ya no vio concluida su obra. Esta obra la concluye un hermano de él llamado Francisco, que era un arquitecto pues de mediana calidad. Por eso hay algunos errores técnicos en el diseño de la catedral. Les quiero preguntar cómo vamos de tiempo. Seguimos porque es apasionante este tema, cómo va evolucionando la arquitectura, pero como ustedes me digan, ¿continuamos o hacemos aquí el final de esta charla? Adelante, por favor, maestro. ¿Sí, Continuamos. seguimos? Sí, por favor. Bueno, bien, miren, en el año 1601, Tulancingo se vuelve la capital de diferentes municipios. Tenemos en este plano, en el año 1601, el virrey de aquella época le pide a un alcalde llamado Alonso Pérez Bocanegra que consolide el proyecto de la congregación de Tulancingo. Congregar es reunir en un solo punto a toda la población indígena dispersa. Y empiezan a desaparecer muchos pueblos indígenas. Y entonces solamente se quedan ciertas cabeceras como Jaltepec, Santiago Tulantepec, San Antonio Coatepec, Santa María Asunción y Metepec. Y en el centro Tulancingo controlaba a estos pueblos, pero muchos pueblos pequeñitos desaparecieron. En el año 1601 se da el crecimiento urbano de Tulancingo por ser la capital religiosa de toda esta región. Aquí estamos viendo, hablando ya del virreinato, un viejo puente llamado Puente Colorado, que es la carretera que conduce a la población de Jaltepec. El camino real cruzaba por aquí, salía por la calle Morelos, cruzaba este puente, se iba a Jaltepec, seguía por Acatlán, seguía Huasca, Omitlán, Real del Monte, Pachuca y México. Ese era el camino antiguo para ir a la capital de la República. Desafortunadamente, allá por 1952, puente se dañó por una inundación muy fuerte que destruyó la mitad. Y ya cuando se construyen las carreteras modernas, los nuevos bulevares, pues lo arrasaron por completo. Se hubiera conservado este vestigio que nos habla de nuestros orígenes, el Puente Colorado. En Tulancingo vivió uno de los hombres más ricos del virreinato, que era el segundo conde del Valle de Orizaba, el cual pues tenía muchas propiedades en la República. Se casó con una chica llamada Graciana Suárez de Peredo, que era dueña de un mayorazgo enorme de Tulancingo, que abarcaba parte de Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Era impresionante los terrenos. Entonces se casan y tuvieron varios descendientes. En la quinta generación de los condes del Valle de Orizaba ya no hubo niños, ya no hubo varones. Nació una niña llamada como su bisabuela, a ella le pusieron María Graciana Suárez. Y entonces esta niña se va de Tulancingo a los 5 años a vivir a Puebla, y en Puebla se enamora de la talavera poblana, y a la edad de 20 años se casa con otro multimillonario de Puebla. Y entonces se acordaba esta chica que en el centro de la Ciudad de México había una propiedad que estaba abandonada. Y esta niña decide vivir ahí, en esta propiedad que estamos viendo, y cubre el edificio con 21,000 azulejos de talavera poblana. Cuando ustedes vayan a México y vean la famosa casa de azulejos de Sanborns, que está a un lado de la Torre Latinoamericana, aquí hay una plaquita que dice Callejón de la Condesa. Esta condesa nació en Tulancingo y fue la que crea este concepto y la convierte en su época en la casa más hermosa de la Ciudad de México, pero fue obra de una mujer tulancinguense. Los condes del Valle de Orizaba vivían en la esquina de Primero de Mayo con la avenida 21 de Marzo. Aquí estamos viendo la Catedral de Tulancingo, pues
existía de este lado la mansión donde vivían aquí los condes, y el gobierno, con el paso del tiempo, les expropió esta especie de zócalo llamada Plazuela del Conde del Valle de Orizaba, y después esto se convirtió en el mercado municipal. Entonces, para que vean cómo la presencia de ciertos personajes va cambiando el diseño urbano. Y muy probablemente esta casa que tenían aquí haya sido también muy parecida a la famosa Casa de los Azulejos. Otra casa interesante es la que le llaman la Casa de los Emperadores. Hasta el momento solamente hemos descubierto en documentos que quien vivió aquí fue Agustín de Iturbide. Esta casa fue construida en 1815 por el señor Agustín Paredes y Arrillaga, quien fue hermano de un presidente de la República. Entonces estamos viendo que durante muchos años, cuando se consolida el proyecto de la catedral, las casas de Tulancingo tenían que llevar un estilo neoclásico como lo presenta la catedral, para crear una ciudad uniforme. Entonces, este dato es interesante. Agustín Iturbide vivió aquí, pero en calidad de preso político, del 3 de abril de 1823, cuando se le desconoce como emperador de México, lo mandan preso político a Tulancingo y de aquí lo envían a Veracruz para exiliarlo a Liorna, Italia. Aquí está la presencia completamente neoclásica, el frontón con estos diseños que nos recuerdan la vieja arquitectura de Grecia y de Roma. Este lugar, para la época de la independencia, se convirtió en cuartel militar de la Guardia Nacional. Cuando los soldados del ejército trigarante que logra la independencia de México en 1821 logran este sueño de ser independientes, pues resulta que se quedan desempleados. Ya no había batallas que librar. Entonces, el presidente Guadalupe Victoria decide establecer en las principales ciudades de la República cuarteles militares. La casa, pues lógico que también ha sufrido variantes arquitectónicas a través de los años, pero todavía está presente como está en la foto. Tenemos el primer templo dedicado a la Virgen de los Ángeles. Esta es una foto muy desconocida. Aquí estamos viendo una foto así tomada de lejos. Estamos viendo este templo levantado en 1770, que viene siendo, digamos, la tercera o cuarta capilla del Valle de Tulancingo, y que después cambiaría su orientación para crear la iglesia moderna. Aquí estamos viendo el proyecto arquitectónico de la catedral, estilo neoclásico, y como se los decía, muere José Damián Ortiz de Castro en 1793, y el hermano, pues como no era muy buen arquitecto, resulta que las dos torres son completamente, bueno, tienen ciertas variantes arquitectónicas. Esta es más fina, detalles más precisos, esta es un poquito más tosca, está un poquito como chueca, y estamos viendo que la catedral tenía aplanados. Aquí aparece en el centro un letrero. Este letrero es el título que le da el Papa Pío IX a la ciudad de Tulancingo, que la convierte en ciudad episcopal, la sede de la diócesis. Somos la capital religiosa del estado de Hidalgo porque aquí se encuentra la catedral. Estamos viendo cómo se quita el panteón. Estamos viendo una foto, esto es 1866, que es 64, porque en el 66 se termina este campanario. Y no tenemos el jardín La Floresta. Todavía aquí se está limpiando lo que es el antiguo panteón para empezar a sembrar los árboles que se plantaron en 1874 por el presidente José Lorenzo Cosío y Quintanilla, quien fue un gran urbanista, el primer gran urbanista que hizo los trazos urbanos del centro de Tulancingo. Fíjense nada más la catedral cómo era de preciosa. Por dentro, otra vez los aplanados, se ve completamente diferente. Aquí teníamos altares laterales, los cuales ya no existen, porque allá por 1954, el Papa de aquellos años da la orden de que se tumbaran todos los aplanados y se tumbaran estos altares, porque querían regresar la catedral al estilo arquitectónico franciscano. Los franciscanos lo que buscan es
crear un espacio de espiritualidad. No quieren cosas majestuosas. Por eso trataron de quitar todos los adornos y crear un espacio completamente donde el ser humano se encontrara consigo mismo y dejar a un lado la riqueza, regresando al origen franciscano. Por eso se demolieron estos altares en 1956, cuando Tulancingo se estaba preparando para conmemorar los primeros 100 años de ser nombrado como capital religiosa del estado de Hidalgo. Estamos viendo este famoso trazo urbano Tulancingo, cómo las autoridades municipales trataron de dar una identidad arquitectónica. Llevan la misma altura las casas, las calles rectas. Aquí estamos viendo la famosa calle Cuauhtémoc, que es la única calle orientada al norte perfectamente. Y vean los edificios. En esta casa nació Manuel Fernando Soto, quien es el padre creador del estado de Hidalgo. Aquí estamos viendo el Hotel España, que es donde estuvo hospedado el Che Guevara y Fidel Castro en 1956, y de aquí partieron a Tuxpan para embarcarse a Cuba y derrocar al gobierno de Fulgencio Batista. Aquí llegaron como desconocidos estos grandes personajes. Otra casa emblemática, estilo neoclásico, la famosa casita de los Huesitos de Chabacano, que fue construida por el señor Pío V Campuzano. Hay una leyenda que dicen que la cantera que se ocupó para construir esta casa es la misma que tiene la catedral, y que el arquitecto José Damián Ortiz de Castro fue el encargado de crear este diseño. En Tulancingo tuvimos, según la ilustre viajera Madame Calderón de la Barca, el jardín más bello de la República Mexicana, que era propiedad de los hacendados pulqueros de la familia Adalid, los hombres más ricos de la República Mexicana, de la famosa familia Torres Adalid. Y entonces, aquí en este plano del año 1864, estamos viendo la Catedral de Tulancingo, estamos viendo la incipiente, apenas estamos viendo los inicios de lo que conocemos como Jardín La Floresta, la plaza principal, pero vean la inmensidad del jardín Adalid. Esto era una casita de retiro, donde incluso se recibió al emperador Maximiliano de Habsburgo para darle una comida ya por 1865. Y aquí vemos la única foto que conocemos, es una esquinita muy pequeña del jardín Adalid. Madame Calderón de la Barca dice que tenía muchos manantiales, cascadas, fuentes, estanques, tenía pabellones tipo oriental, tenía esculturas, tenía macetones, o sea, era una belleza de lugar. En el libro La vida en México de Madame Calderón de la Barca describe perfectamente cómo era este lugar, el jardín más bello de la República Mexicana. Tuvimos varios teatros, el más importante de ellos fue el Teatro Guillermo Prieto, ubicado sobre la calle Cuauhtémoc, que data del año 1842, construido por el empresario español Bartolo Barredo, y tenía una capacidad para 2,500 personas. Arquitectónicamente no era bonito, sin embargo, acústicamente era uno de los mejores teatros de la República Mexicana. Y tuvimos el Teatro Cine Olimpia, allá por 1935, el señor Gorgonio de la Concha manda a construir este teatro, que después se convirtió en cine. Aquí estamos viendo nuevamente el trazo urbano, el diseño arquitectónico de Tulancingo, trazado perfectamente las calles. Fíjense la altura de las casas. Yo ya no lo oigo. Ay, Hola, hola, creo que ya se le fue el audio. Maestro Felipe, yo no lo oigo. No lo oigo. maestro Felipe, ¿nos escucha? Creo que ya no lo escuchamos. No sé si se desactivó su micrófono. Creo que ahí. Que está a un lado de Ya regresó la voz. Es que no lo escuchábamos, pero ya regresó la voz. ¿Sí? Ok. Estamos viendo lo que es la Capilla de San José, construida por un ilustre ciudadano, que es el padre de la pedagogía en México, Nicolás García de San Vicente. Se encuentra este obelisco.
a un lado de lo que es la catedral. Esta capilla levantada en 1843 por este gran hombre que vivió en Tulancingo. Estamos viendo la antigua Casa de las Diligencias, calle Cuauhtémoc, esquina con 1 de Mayo. Casi la mayoría de casas del centro de Tulancingo no son virreinales. Todas son, la mayoría, todas son del Porfiriato, que es cuando Tulancingo alcanza su plenitud como máximo productor de pulque junto con Apan, como la segunda cuenca lechera del país, como el máximo exportador de textiles. Fuimos la primera potencia textilanera del país, gracias a que aquí habían más de 20 fábricas. Teníamos muchas hortalizas, mucha producción de ganado. Por eso Tulancingo en el Porfiriato es cuando alcanza su plenitud arquitectónica. Otra casa que le acreditan que es la Casa de los Emperadores, ubicada sobre 1 de Mayo. Las casas más bonitas de Tulancingo se ubican sobre el eje Juárez y 1 de Mayo, porque en esta esquina precisamente, que es Juárez y 1 de Mayo, aquí se encontraba el centro geográfico de Tulancingo. Aquí se dividía Tulancingo en norte, sur, oriente y poniente. Por ese motivo, todas las casas que estamos viendo del Porfiriato presentan esas características que se ubican sobre estos dos ejes. Actualmente, con el crecimiento de la ciudad, pues ya se desplazó hacia la calle de Hidalgo, esquina con Juárez, el centro geográfico de Tulancingo. Estamos viendo algunos detalles arquitectónicos de esta casa donde se dice que vivió Maximiliano. Hay un debate, todavía no sabemos si vivió aquí o en la casa que yo les mostré de color amarillo, estilo neoclásico, pero estamos viendo diseños arquitectónicos interesantes. Estos copones y relacionan los copones imperiales con la presencia del emperador Maximiliano. Actualmente esta casa desafortunadamente está mutilada y solamente es a partir del balcón hacia este lado. Aquí estamos viendo las oficinas de Hacienda en la esquina de Juárez y Zaragoza. Presencia nuevamente arquitectura francesa, la casa de don Gabriel Mancera García de San Vicente, que fue el hombre que funda la primera fábrica textil del estado de Hidalgo en Tulancingo en 1866 y trae el ferrocarril a el estado de Hidalgo. Fue el primer mexicano en comprarse su ferrocarril. Él nació en Pachuca, pero como se casó con una tulancinguense, pues desarrolla aquí todos sus proyectos y cambia también a través del ferrocarril y a través de las fábricas, cambia también la arquitectura, el rostro de Tulancingo. También en 1866 vivió el ilustre médico Luis Ponce Romero, quien funda el primer hospital civil de Tulancingo, ubicado en la calle Manuel Fernando Soto y que llegaba hasta la calle 21 de marzo. Estamos viendo que era enorme este hospital y que posteriormente pues se hizo ya otro hospital que fue inaugurado el 24 de enero de 1949, el Hospital Civil de Tulancingo, inaugurado por el presidente Miguel Alemán Valdés. Estamos viendo la antigua presidencia municipal, otra vez diseños neoclásicos. Este edificio fue inaugurado en el año 1874 por el presidente José Lorenzo Cosío y Quintanilla. Estamos viendo la foto más antigua de lo que es el centro de Tulancingo, actualmente Parque Juárez, y estas bardas ahora delimitaban un jardín que era la entrada hacia la catedral. Esto ya viene siendo en la época del Porfiriato. Estamos viendo esta foto probablemente de 1890. Es la foto más antigua que hemos encontrado de cómo era el centro de Tulancingo, que era solamente una plaza de tierra. Aquí estamos viendo el Jardín La Floresta. ¿Por qué se llama floresta? Porque la palabra floresta significa bosque. Aquí estamos viendo que era un jardín, un bosque estilo Chapultepec, un kiosco antiguo de 2 pisos y el monumento a Juárez al fondo. Estamos viendo que estos árboles, estos fresnos, son iguales a los que tenemos en la calzada 5 de Mayo, que fueron sembrados por el mismo presidente, José Lorenzo Cosío Quintanilla, en 1874. Aquí estamos viendo otra parte de Tulancingo, ahora estamos viendo hacia el norte y estamos viendo lo que es la iglesia de los Angelitos, otra vez la arquitectura, como se los comentaba, cómo va el mismo tamaño, cómo
respetaban la imagen urbana, el diseño urbano de Tulancingo. Y como se los comentaba, las fábricas cambiaron el rostro. Aquí estamos viendo en el centro de Tulancingo la fábrica San Luis, fundada en 1888 por Gabriel de San Vicente, y la fábrica Los Ángeles, que actualmente es la Escuela Martín Urrutia, y que fue multipremiada en Europa y en Estados Unidos, porque aquí se producían los mejores casimires del mundo. Estamos viendo la casa del dueño de la fábrica Los Ángeles, don Martín García López. Actualmente es la casa del arzobispo de Tulancingo. Igual construida en la época del Porfiriato, en 1890 aproximadamente esta casa. La fábrica Los Ángeles se convirtió en esta escuela. Lo único que hicieron fue dividir los salones donde se encontraban las máquinas para hacerlos más pequeños y convertirlo en salón de clases, pero casi es la misma arquitectura que tenía la antigua fábrica Los Ángeles. Hablando de iglesias, tenemos el antiguo santuario de la Virgen de Guadalupe, construida en 1895, y la iglesia de la Merced, que igual viene siendo de esa fecha en la que se levantaron estos templos. La iglesia, desafortunadamente, de Guadalupe, pues fue demolida hacia 1976, y que desgraciadamente la nueva construcción pues ya no tiene nada que ver con el diseño arquitectónico de esos tiempos. También cabe mencionar que esta iglesia, la de la Merced, pues es una iglesia inconclusa, porque en 1922 murió el sacerdote Antonio María Agüero, que era el que estaba proyectando el templo, pero se quedó sin sus campanarios. Sin embargo, arquitectónicamente incluso es más bella que la misma catedral. Como que se esmeró mucho este sacerdote, sin embargo quedó inconclusa, pero también le da cierto toque de belleza el que haya sido inconclusa este templo. Tenemos la casa del primer presidente municipal de Tulancingo, Rafael Ponce, en 1878. Una de las joyas arquitectónicas de Tulancingo, los portales de las señoritas Moreno. Aquí en la parte alta se reunía la alta aristocracia, en la parte baja se encontraba el casino de Tulancingo, arriba se encontraba el Salón de los Espejos, donde la gente se divertía. Aquí estamos viendo el interior, el patio interior de esta casa hermosa del Porfiriato, igual 1890 se construye por el señor Jesús González Romero, y vemos el interior, cómo tenían pianos austriacos, tenían alfombras, tenían muebles estilo francés, candelabros, espejos. La verdad, esto era como un palacio europeo en el centro de Tulancingo. Este es el edificio que funcionó como el segundo hotel de Tulancingo, donde estuvieron hospedados el Che Guevara y Fidel Castro en 1956, el famoso Hotel Alhambra. Estamos viendo el interior. La familia ha tratado de recuperar la arquitectura árabe. Tenemos presencia de comunidad libanesa, que es la que nos ha traído esta influencia arquitectónica. Estamos viendo el centro de este antiguo hotel, y que actualmente pues es una cafetería. Estamos viendo la primera estación del ferrocarril, inaugurada el 2 de junio de 1893 por el ingeniero Gabriel Mancera, actualmente convertido en Museo de Datos Históricos. Y estamos viendo la segunda estación del tren, inaugurada en 1901 por el empresario inglés Richard Honey, actualmente Museo del Ferrocarril. Tuvimos muchas plazas de toros en Tulancingo, la más bella fundada en 1893. Vean la belleza de este hermoso lugar, que se ubicaba cerca de la estación, bueno, entre las dos estaciones del ferrocarril, sobre la calzada 5 de Mayo. Maestro, una pregunta. Sí. Nos hacen una pregunta, nos dicen de la primera foto de Tulancingo, que era donde era la plaza y estaba la fuente al centro, ¿dónde se puede consultar esa fotografía? Si gustan, yo se las hago llegar, me dan un correo electrónico o un WhatsApp y con todo gusto. Es muy difícil conseguir estas fotos.
Hay varias que están circulando en las páginas de Historia de Tulancingo, sin embargo, hay material que es muy difícil de conseguir, solamente como entre coleccionistas privados tratamos de hacer intercambio de los acervos. Pero con todo gusto les comparto esta foto del centro de Tulancingo. Pero principalmente la pregunta era sobre en qué fuente se encontró esta fotografía. ¿En algún libro o en algún No, archivo de fotografía histórico? no, lo que pasa es que luego hay intercambio por redes sociales y alguien llega a subir una fotografía, pero el problema es de que luego las bajan, las quitan. O sea, están por unos cuantos meses y entonces yo tuve la oportunidad de bajar la fotografía, porque esa fotografía es panorámica. De hecho, está dividida. A veces cuando uno entra a las páginas de Tulancingo, está como fraccionada la foto. Entonces, con todo gusto, bueno, yo la obtuve de una página de internet, de Facebook. De ahí Ok, bueno, viene, sí, entonces, pero no sí, viene en igual ningún libro. sería interesante saber de dónde fue la fotografía. Otra Sí. pregunta que nos hacen también sobre el hotel donde se hospedó el Che Guevara, ¿dónde se podría consultar la fuente? Pues es una tradición oral. Se encontraban los libros, ahí mismo la familia, los dueños de ese lugar, tenían el libro de registro donde estaba la firma del Che Guevara y de Fidel Castro. Desgraciadamente se lo prestaron a un familiar que para fotocopiarlo y el familiar ya nunca lo regresó. Existe otro libro sobre la presencia del Che Guevara y de Fidel en Villa Juárez, en un lugar llamado el Hotel Mi Ranchito, que está a la entrada de Villa Juárez. Ahí pueden consultar las firmas porque era una ruta que venía de México desde la capital, fueron a Pachuca, de Pachuca bajan a Tulancingo, de Tulancingo Villa Juárez y de ahí bajan a un pueblito cercano a Tuxpan, donde se embarcan en el Granma, en el yate junto con sus guerrilleros y se van a Cuba. Entonces, como tal, no hay un documento que nos diga o una fotografía. Por ahí encontramos una foto, pero no sabemos si realmente es Tulancingo porque están dentro de una casa. El fotógrafo que me obsequió la fotografía dice que sí es Tulancingo. Incluso el Che y Fidel se ven muy jóvenes. Entonces, pero son como un relato que cuenta la familia de ahí del Hotel España. Pueden ir a consultar a la familia, a platicar con ellos y seguimos investigando, seguimos enriqueciendo este patrimonio histórico de Tulancingo, precisamente basado en fuentes. Por eso la plática de hoy está basada en fotografías, en documentos, para tratar de acercarnos más a la verdad. Sin embargo, todavía hay lagunas históricas, pero estamos tratando de llegar ahora sí que a la fuente real. Ok, perfecto. Y también tenemos un comentario de Mayra Karina Ibarra Vargas. Dice, soy de Tulancingo y hay cosas que no sabía. Excelente exposición, muy interesante. Muchas gracias. Sí, pues ¿Alguien gracias. algo que quiera aportar? Pues Sí, adelante. adelante, maestro, ¿tiene algún comentario? Miren, solamente nos faltan como unas 5 o 6 fotos. No sé si haya la oportunidad o ya vamos a concluir aquí. Adelante, Sí, adelante. claro. Sí, si me dan la oportunidad, no sé, a ver, vamos a irlas avanzando para que las vean. Es interesante. Ya que estamos aquí, pues vamos a seguirle para que los arquitectos conozcan más, principalmente los de Tulancingo, que vean estas casas que uno pasa enfrente de ellas y no sabe su historia. Perdón, este es el Hotel Casino francés. Primero fue la mansión del español Tomás Urrutia Oiteza, que era el dueño de la fábrica Santa Isabel. Posteriormente se la vende a un libanés llamado José Dau y funda aquí lo que es el Hotel Casino francés. Y posteriormente pues, se lo vende a la familia Saucedo y lo convierte en hospital de maternidad. Aquí estamos viendo esta casona que actualmente existe, convertida en restaurante, en la esquina de 1 de mayo y 27 de septiembre. Otra vez, el estilo que predominaba en el porfiriato, algunas estructuras francesas. Igual, esta es la fábrica Santa Isabel, de este hombre que les digo, Tomás Urrutia Oiteza. Estamos viendo las 2 primeras escuelas de Tulancingo, la escuela de varones, la famosa Quinta Cabrero, ubicada en 21 de marzo y esquina con Morelos, y la escuela de mujeres, que es la
Escuela Aquiles Cerdán, ubicada en Manuel Fernando Soto. Otra vez vemos estos diseños. Esto es 1895, construida por el doctor Lamberto Osorio, y que iba a ser la primera universidad agropecuaria del país. Mucho antes que se inventara Chapingo, Tulancingo iba a ser la sede de la primera universidad agropecuaria por esa gran aportación que hace Tulancingo hacia la creación, el desarrollo del ganado y de lo que es los campos, lo que es la agricultura. Aquí estamos viendo las mansiones. Esta es una de el señor Roberto Cravioto, que vivió en Tulancingo junto al jardín que yo les comentaba. El Hotel Colonial, que fue construido por el hacendado Manuel de la Concha Bengoa, otra vez, arquitectura francesa provenzal, y que fue decorada con azulejos, imitando la casa probablemente de la condesa del Valle de Orizaba. Los azulejos fueron montados cuando se inaugura el Hotel Colonial el 30 de abril de 1948 por la familia Aranda Rives, que lo convierte en hotel. Otra vez, miren nada más la arquitectura bonita que teníamos, los edificios, las estructuras, la arquitectura francesa. Otra vez, un hermoso reloj neoclásico sobre este edificio del año 1905, que siempre ha sido un centro comercial. Un edificio bellísimo que perdimos, la ciudad de Londres, donde actualmente es una tienda de Electra. La verdad, a mí me da mucha tristeza cómo Tulancingo ha sido devastado por completo en muchas edificaciones maravillosas. Otra perspectiva del barrio de Los Angelitos, estas casas igual, de la época del Porfiriato. La construcción de la cúpula de la iglesia de Los Ángeles es completamente italiana, a diferencia de la cúpula de catedral, que es española. La hizo el ingeniero José Serrano. Se inauguró en 1905 y fue diseño italiano porque la Virgen de Los Ángeles pues tiene su origen en Asís, Italia. Aquí la estamos viendo, inaugurada en 1905, se muere el ingeniero José Serrano y se pierden los planos de los campanarios. Si se dan cuenta, viene siendo también otra vez neoclásico en la parte de frente. Aquí estamos viendo una hipótesis de cómo eran los campanarios. Y estos campanarios que ustedes ven echan a perder arquitectónicamente, no concuerdan con el diseño de la cúpula. Yo no sé mucho de arquitectura, pero bueno, he platicado con arquitectos y me dicen es que no concuerda. Estas torres fueron inauguradas en 1962 para conmemorar los 100 años de la diócesis. Los kioscos, primer kiosco de Tulancingo, 1912, el segundo kiosco, estilo árabe, 1942. El edificio de la Compañía de Luz de Apulco, completamente ya en ruinas, que debería de recuperarse. Es una pena que esos edificios estén cayendo. Otra plaza de toros, a un lado de la catedral. Un banco, el Banco de Hidalgo, con billetes que se emitían aquí en Tulancingo. Bueno, estaban sellados, era del Banco de México, pero aquí les ponía un sello especial. Este banco se ubicaba en la esquina de Doria y La Floresta. La hacienda de Esquitlán, completamente francesa. Hay versiones que dicen que Gustavo Eiffel, la agencia que manejaba este arquitecto francés fue el que ayudó a crear el diseño arquitectónico de la capilla de, perdón, la hacienda de Esquitlán, construida en 1907. Aquí vemos lo hermoso que era Tulancingo en el centro, otra vez en las calles, en los edificios uniformados. Este piso vino Mario Moreno Cantinflas a torear y lo donó en 1954. El quinto observatorio más antiguo de Latinoamérica se encuentra en Tulancingo. Aquí se descubrió una estrella nova llamada Águila Serpiente en 1918 y esto lo construyó el astrónomo David Uribe Pebedilla. Gracias a este descubrimiento fue nombrado miembro de la Legión de Honor de Francia y de muchas sociedades astronómicas del mundo. Tuvimos dos fuentes antiguas. La primera fuente construida por la comunidad española en 1910, la segunda
en 1954. El plano de Tulancingo, de la manzana fundacional, cómo ha sido invadido por muchas casas, comercios que están asfixiando día con día nuestra catedral. El teatro que yo les decía, el Teatro Cine Olimpia, esto que es arquitectura árabe, que desgraciadamente a mí me molesta ver estos letreros, o sea, debería de haber una ley que prohibiera que se dañen así los edificios y reconstruirlos, recuperar esta belleza, porque es como un palacio árabe en el centro de Tulancingo. Cuando se estrenó este edificio hubo una polémica muy grande porque decían que esto rompía con la arquitectura de Tulancingo, pero pues, es que es una ciudad donde se fusionan muchas comunidades, la comunidad francesa, la española, la libanesa. Entonces es importante crear una ley donde ya no se permita que se pongan lonas, que se pinten con colores como lo quiera la gente. Entonces, creo que Tulancingo ha caído en un desastre arquitectónico. Nuestro mercado, se dice que en su época fue uno de los mercados mejores planeados del país. Miren cuántos tragaluces tiene este mercado. Se dice que se copió de un mercado de Puebla, pero era bellísimo. Desgraciadamente ya invadido por muchos vendedores sin un orden. Aquí vemos al presidente Miguel Alemán inaugurándolo en 1949. La arquitectura Art Deco presente en la secundaria Lezama, esa arquitectura que buscaba simular como los barcos, que en los años 30 en Estados Unidos lo veían como una arquitectura futurista, pues también llegó a Tulancingo y hay varias casas con estas características, arquitectura Art Deco, la calle Cuauhtémoc, la alineación perfecta, los cines que tuvimos en Tulancingo. Esta escuela ganó un premio gracias a ese gran arquitecto mexicano, Ricardo Legorreta Vilchis, construye la escuela Pedro de Gante en 1970 y tuvo una segunda etapa en 1978. Un arquitecto me comentó que ganó un premio internacional por este diseño, aunque lo veamos muy sencillo, pues es una arquitectura creada por Luis Barragán, que era maestro de Ricardo Legorreta. La antena de telecomunicación terrestre vía satelital más grande del planeta se instaló en Tulancingo por su extraordinaria ubicación geográfica. Tulancingo y Lurín, Perú, son las dos ciudades mejor orientadas hacia el universo. La presidencia municipal, que estuvo en 1985, la biblioteca, nuevos monumentos, el hemiciclo a Bicentenario de la Independencia, la nueva presidencia municipal, que es considerada, parece que la cuarta más grande de la República y la segunda más moderna del país. El camino carretero que nos une al Golfo de México con la capital de la República, vía Tulancingo, la carretera México-Tuxpan, y cerramos esta charla con la creación del Centro Cultural Ricardo Garibay, para que ustedes se den cuenta de cómo la arquitectura pues ha ido cambiando, yo creo que para mal, porque seríamos un pueblo mágico si hubiéramos mantenido esta arquitectura ancestral, hermosa, pero por problemas personales, intereses personales, intereses políticos, siempre a Tulancingo ha sido completamente saqueado. Y bueno, pues espero que les haya gustado este viaje a través de los siglos. Disculpen que me extendí, traté de hacer un resumen de 14,000 años de arquitectura. Es complejo, la verdad. Traté de elegir los mejores monumentos para que ustedes tengan una noción de la arquitectura de mi querido Tulancingo. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho al arquitecto Rosaura por permitirme compartir con ustedes este legado histórico y cultural de nuestro querido Tulancingo. Muchas gracias. Arqui Rosaura, ¿algo que nos quiera aportar? Al contrario, maestro, muchísimas gracias. Ya habíamos tenido otra charla, pero esta la verdad nos dejó pues muchas enseñanzas, muchas cosas que nosotros, como dice usted, pasamos enfrente de estos edificios y no sabemos su historia. La verdad es que fue muy interesante.
No sé qué les parezca a mis compañeros, pero la verdad, muchísimas gracias. Fue muy interesante su clase. Gracias. Gracias. Arqui, Edna. Pues yo quiero agradecerle al maestro y a la delegación de Tulancingo que nos haya prestado esta conferencia muy interesante. Creo que, como decimos, ¿no? Luego pasamos diario por un mismo lugar y no sabemos reconocer lo que tenemos. Muchísimas gracias por esta explicación de lo que es la ciudad de Tulancingo, que efectivamente es una ciudad como muchas del estado que tienen muchísima historia. Muchísimas gracias. Aquí Manuel, tendrás por ahí este conocimiento del ponente, por favor. Sí, perdón, tengo 3 comentarios finales. Nada más Víctor Vargas Ramos nos dice, muchas gracias al maestro Felipe, muy interesante y completa su exposición. Juan Carlos López Cortés, excelente conocimiento de la ciudad de Tulancingo. Y perdón, Juan Carlos López también nos dice que muchas felicidades. Gracias. Y le comparto a la arquitecta Rosaura mi correo electrónico por si gustan escribirme, por si quieren que les comparta algún documento, una fotografía. Y yo estoy a sus órdenes, de todo corazón lo hacemos para enriquecer pues los proyectos que tenemos en común. De todo corazón lo hacemos y cuenten conmigo en lo que podamos colaborar con el Colegio de Arquitectos de Hidalgo. Muchísimas gracias por la oportunidad y que Dios los llene de bendiciones a ustedes y a sus seres queridos. Muchas Gracias. gracias. Le doy lectura a un Gracias, pequeño muchas gracias. reconocimiento. Aquí en Asís lo tengo en la pantalla, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, ya está. Le doy lectura. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC otorga el presente reconocimiento al maestro Felipe de Jesús Carrillo Montiel por su excelente participación en la charla La arquitectura de Tulancingo a través de los siglos, dentro de los festejos del 57 aniversario del Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC. Se firma en Pachuca de Soto Hidalgo a 18 de abril del 2022. Firma la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, periodo 21-23. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por la oportunidad y aquí estamos, seguimos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Y Muchas solamente les gracias. recordamos, Gracias a todos. Adelante. les recordamos que nos sigan en nuestras redes. Tenemos varias actividades para el festejo de nuestro aniversario. Tenemos muchas actividades en nuestras demás delegaciones. Y bueno, mañana también tenemos una conferencia magistral con la arquitecta Tatiana Bilbao. Y pues estamos al pendiente y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches luego. a todos. Adiós. Excelente noche. Gracias. Adiós. Gracias.